este reclamo. Lucho, ahora también uno de los grandes problemas que está afectando, charlábamos en mi columna, contaba un poco de los grandes empresarios que siguen ganando, que no les importa nada, ni siquiera la salud de sus trabajadores. Para nada, y como decías vos, ni los empresarios multinacionales, ni tampoco los empresarios nacionales. La semana pasada, el viernes, reflejamos el caso de Felford, donde ya en ese momento había 33 contagios de coronavirus. Recordemos que no es una empresa esencial. Ayer estuvo nuestro móvil con Lucho Lucero y Javier Brad para contar un poco lo que está pasando esta semana en una de las empresas alimenticias más conocidas. Estamos en la fábrica Felford, en el barrio de Almagro, una fábrica muy conocida de golosinas, chocolates, caramelos. No produce alimentos esenciales, pero a pesar de eso no ha parado su producción un solo día, a pesar de que ya son 40 los trabajadores contagiados con COVID positivo. Esta empresa no ha tomado ninguna medida para suspender la producción, al contrario de eso, está trabajando en todos los turnos. Las personas que están haciendo cuarentena están siendo reemplazadas por 20 trabajadores que fueron tomados por agencia. Eso nos contaban los trabajadores. También nos decían que una supervisora dio positivo y estuvo trabajando hasta las 10 de la mañana. El sindicato de la alimentación de Daer sigue dejando a los trabajadores abandonados, ni siquiera exigiendo a las empresas que les den las condiciones necesarias de higiene y seguridad, que los aísle. Hasta el momento no viene haciendo nada y menos la empresa que se sigue llenando los bolsillos mientras los trabajadores se van contagiando. Bueno, ahí lo explicaba bien Lucho Lucero, que estaba ahí en la puerta de la fábrica. Obviamente es difícil conseguir testimonios, hay mucha preocupación entre los trabajadores por la salud, pero obviamente por las actitudes de persecución de la empresa. Ahí decía, ahí se fabrican paragüitas. Los paragüitas está todo bien con el chocolate, a nosotros nos gusta, viene el invierno, pero no son esenciales. Ahí una de las trabajadoras nos contaba que hay 22 obreras en un cuarto de 6x6 fabricando paragüitas todo el día. Bueno, e incluso el gobierno, ahí se puede ver no solo la actitud del gobierno, sino también... 22 trabajadoras en un cuarto de 6x6. De 6x6. La empresa le dice no se contagien, pero las manda a trabajar, como decían, al matadero para fabricar bombones y paragüitas. Eso denunciaban las trabajadoras. Incluso pasó el plan Detectar por ahí, el del gobierno de la ciudad, por la zona de Almagro, por la Manzana. Pasó y siguió de largo. Y siguió de largo de la fábrica. O sea, queremos decir... Qué raro. Ahí está la actitud del sindicato, la actitud del gobierno y también la de los empresarios nacionales y multinacionales de la Copal, que cerraron un protocolo donde la única idea es garantizar la producción. Como decimos, hay mucha preocupación en las fábricas de la alimentación. Hace unos días Pamela Bulacio, trabajadora de Mondelez, denunciaba que se estaban convirtiendo en un foco infeccioso, y justamente para tener el testimonio, la voz de quienes siguen trabajando, estamos en contacto con Lorena Gentile, que es trabajadora de Mondelez Pacheco, y también integrante de la agrupación Bordeaux. Lorena, ¿nos estás escuchando? Hola Lucho, sí, ¿qué tal? Hola, buen día Pato, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. ¿Cómo está? Bueno, Todo bien. Lore, ahí contábamos un poco lo que está pasando en Felford, pero vos seguramente tenés un panorama más amplio de lo que está pasando en la alimentación, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como ahí en el Gran Buenos Aires. Contanos un poco. Sí, lamentablemente toca seguir todo lo que está pasando en varias fábricas alimenticias. Bueno, en mi caso yo estoy con aislamiento obligatorio por pertenecer al grupo de riesgo, lo cual no quita que todo el tiempo esté en contacto con los compañeros, ¿no? Y tratando de aportar desde acá también a las denuncias que ellos vienen haciendo desde que arrancó la cuarentena, que se determinó que hay trabajadores esenciales, se habló de la primera línea, de los héroes y todos, y bueno, eso es lo que hoy lamentablemente esa primera línea es la que está sufriendo las consecuencias de que incluso en esta industria alimenticia declarada esencial haya este tipo de foco de contagio, donde ya al día de hoy son más de 37 fábricas alimenticias que tienen trabajadores infectados, son más de 205 según el observatorio que pusieron en pie los compañeros también del ID. Y en este caso, bueno, los casos que más repercuten tienen que ver con estas grandes fábricas
como Felford, que fabrica chocolates y que se ha negado a otorgar licencia a sus trabajadores, con el agravamiento de que no han tomado ningún tipo de medida para prevenir los contagios, ¿no? Hay casos más criminales aún, como el caso de Alijor, en donde ayer falleció un supervisor que pertenecía al grupo de riesgo. Yo me refiero a que es más criminal la política porque hay patronales que han determinado, por ejemplo, en el mes de mayo, descontarles el salario a los trabajadores que han solicitado licencia por pertenecer al grupo de riesgo, lo cual están avalados por el decreto de necesidad y urgencia de la presidencia, pero que las patronales se toman obviamente la potestad de determinar si vos, mientras te aislás, vas a comer o no. Entonces, ante esta situación, muchos trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo están obligados a trabajar. Lo mismo sucede con muchas madres que tienen a sus hijos a cargo, que tampoco están hoy por hoy en los colegios por la pandemia justamente, pero que tienen que sufrir recortes salariales. Esto también pasó en Arcor, por ejemplo. Pero bueno, es para darte un panorama un poco más general, y en Mondelez no es la excepción en este sentido, porque al día de hoy ya hay más de 35 trabajadores también infectados y ante el reclamo de los trabajadores de aislamiento, de preventivos y de testeos, las patronales siguen produciendo con el aval del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también, no solamente se dan capitales. Lorena, ahí justamente ayer leía un poco el protocolo que armó la COPAL, que es la Cámara de la Industria Alimenticia, que nuclea desde Mondelez, Felford y también otras ramas de la alimentación. Y ahí una de las claves era, al principio lo decía, era garantizar la continuidad productiva. ¿Cuáles son para vos o ustedes, ¿no? que vienen viendo lo que pasó, por ejemplo, en la fábrica Mondelez, ahí en Tigre? ¿Cuál es la actitud tanto del gobierno como de las empresas y los sindicatos? ¿Qué responsabilidades hay concretas? Mira, sí, el protocolo la verdad es que es una vergüenza, porque incluso lo que plantea es eso, ¿no? En caso de que ocurra un caso positivo, es sanitizar las zonas donde probablemente estuvo el trabajador, y tomar las medidas que permitan retomar la producción de la manera más inmediata posible. Creo que esas son las palabras o similares, pero eso dice el protocolo. Y en este caso, los municipios actúan en consecuencia. Los trabajadores de Alijor, por ejemplo, hace 2 semanas que están denunciando que frente al primer caso de COVID no se aisló al resto de los trabajadores y la producción continuó. O sea, pararon creo que entre 5 y 10 horas la producción y después continuaron sin aislar a los trabajadores, sin testearlos. Bueno, eso se transformó en un foco de contagio que hoy hay casi 30 casos en Alijor. Lo mismo pasó en Mondelez Pacheco, pero ahí la respuesta de los trabajadores fue distinta porque hubo una rebelión en donde los mismos trabajadores, frente a la decisión del sindicato de acatar lo que determinaba el municipio de Tigre, que era que las condiciones según el municipio estaban dadas para retomar la producción, los trabajadores en asamblea decidieron imponer una medida reclamando el testeo para todos y reclamando mayores medidas de prevención, ¿no? Esto determinó, por ejemplo, que la patronal tenga que ceder en testear a todo el turno noche, que era donde se dio el primer foco de contagio, pero en general esto, si no hay reacción de los trabajadores, se impone lo que pasó en Alijor, ¿no? En donde la patronal retomó la producción y 2 semanas después tenés a un trabajador de la planta fallecido y decenas de contagiados. Lo mismo pasa en Felford, en donde no tomaron ningún tipo de medida preventiva, ¿no? Son todas patronales que si vos ves las facturaciones están entre las principales familias más ricas del mundo en caso de las multinacionales y las más ricas del país, y que han sido beneficiados por este decreto que al día de hoy además el gobierno les plantea que garanticen las góndolas llenas, ¿no? Entonces producción a full. Se están produciendo hasta los fines de semana. Lo que es recomendado por los médicos, por los infectólogos, de las grandes aglomeraciones, del transporte público, eso no se cumple en las grandes fábricas. Eso no se cumple, ni siquiera con trabajadores que presentan síntomas. Vos cuando trabajás en una fábrica, te sentís mal, vas al departamento médico, te dan una pastillita amarilla que tiene pseudoefedrina y volvés a producir.
Y en las fábricas, hasta que no tengas síntomas graves, no se te aísla. Y a los trabajadores que tienen contacto estrecho, que lo determina el departamento médico de cada empresa, quiénes son contacto estrecho o no, se les pregunta, cuando dicen yo estuve en contacto con tal compañero que dio positivo, le dicen, vos, entonces, a ver cómo fue tu contacto. ¿Estuviste más de 15 minutos charlando a menos de 1 metro y sin barbijo? Entonces, ningún trabajador va a aceptar una situación así, que aparte no es así, porque es autoincriminarte. Entonces, es responsabilidad tuya que te hayas contagiado. Entonces, hay un accionar completamente impune de las empresas que queda a criterio justamente de las patronales cómo van a aplicar el protocolo que ellos mismos elaboraron. En esto hay una ausencia total del sindicato. Te doy un ejemplo solamente. Si vos recorres la página del STIA, por ejemplo, en el día de ayer, más de 100 días después que arrancó la pandemia, publica la noticia de que en una fábrica que se llama Froneri pusieron en pie un protocolo el sindicato junto con la comisión interna, en donde dice, entre uno de los puntos que están llevando adelante desde el día de ayer, detectar a los trabajadores de grupo de riesgo para tratar de prevenir que no desarrollen tareas en planta. 100 días después. 100 días después. Cualquier similitud con el plan del gobierno del aislamiento, pero sin otro tipo de medidas para evitar los contagios masivos, que fueron esta cuarentena que llevamos un montón de tiempo, pero que nosotros reclamábamos testeos, por ejemplo, para determinar las rutas de contagio, dónde podían haber focos, y nos decían medio que era delirante lo que estábamos planteando. Bueno, esto pasa en las fábricas. No hay ningún tipo de medida preventiva ni de seguimiento. Claro. O sea, la clave es la producción. Te sumo una cosita, Lore, contrasta mucho también todo lo que vos estás contando con las historias, ¿no? Cuando vemos que hay algún político conocido que se contagia o alguien parte de la farándula, del mundo del espectáculo, como todos se aíslan edificios, hacen testeos a todo el mundo, bueno, y quienes realmente están produciendo la comida que llega a las mesas de todos quienes vivimos en el país, bueno, están claras las condiciones. Te sumo también el dato, ¿no? Le bajaron los impuestos a empresas como Mondelez, por ejemplo, en el último tiempo, ¿no? No solamente le permitieron recortar los salarios a los trabajadores. Ahora, la pregunta es esta, vos contás todo esto que está pasando en los lugares de trabajo, quienes por ahí les llega este video, están escuchando el programa o les llega esta información y dicen, bueno, ¿cómo empezamos a organizarnos y a hacer entre los trabajadores y trabajadoras de la actividad? ¿Cómo se empiezan a organizar? Sí, mira, hay fábricas donde los trabajadores tratan de dar respuesta. Esto fue un ejemplo de mis compañeros ahí en Mondelez Pacheco, en donde lo que yo les contaba, esta rebelión que hubo, que permitió imponer algún tipo de medidas y que no continuó justamente por el freno que implican las instituciones, en este caso Ministerio de Trabajo, sindicato, que de alguna manera hace que los trabajadores hoy por hoy tengan que someterse a algún tipo de medidas porque las amenazas de entrar en la ilegalidad y todo lo... Sí, y de descuentos y algún tipo de medidas más represivas hace que a veces los trabajadores tengan un poco de miedo al día de hoy en un contexto donde hay despidos y pérdida de empleo masivo. Pero les pueden escribir en algún lado también para ir organizándose, conociendo distintos trabajadores y trabajadoras de otros lugares. Sí, las denuncias incluso llegan. Lo importante de las redes hoy por hoy es que se permite visibilizar un montón de situaciones en fábricas que son más pequeñas, en donde te permiten plantear tu denuncia e incluso prevenir represalias y poder difundirlo. La Izquierda Diario es uno de los medios que justamente hoy por hoy, tanto a nivel de los programas que tenemos acá como a nivel del diario, reflejan muchísimo estas denuncias, han crecido. Y además está la cuestión en las fábricas, ¿no? de cómo los trabajadores se van organizando y lo que nosotros venimos planteando, poner en pie comisiones de seguridad e higiene, por esto mismo que yo te contaba, que los protocolos son productivistas, están en función de la producción. Entonces, ¿quiénes cuidan realmente la salud? Los propios trabajadores, asesorados por profesionales, y eso es lo que venimos impulsando desde todos los lugares de trabajo, ¿no? Poner en pie comisiones por la salud de los trabajadores, que se organicen por sector y a partir de allí determinar cuáles son realmente las medidas que necesitamos. Hay fábricas alimenticias como Felford que producen bombones, o sea, en el medio de una pandemia,
qué esencialidad puede tener hacer bombones y chocolates, más allá de que a alguno le pueda gustar, pero incluso reduciendo el personal, la dotación de personal, mínimamente, y rotándolos, vos podés hasta seguir la producción sin tener focos de contagio como el de ahora. Eso no lo hicieron y no lo van a hacer. Nosotros exigimos licenciamiento al 100% en esas fábricas. O como pasa en Mondelez Victoria, que están haciendo chicles en este momento. Entonces, para poder de alguna manera impulsar esto, exigiéndole al sindicato que lo impulse junto con los trabajadores, pero en caso de que no los hagan, los trabajadores también tienen derecho a organizarse y a empezar a exigir y poner en pie estas instituciones que les permitan cuidar su salud y preservar sus vidas por sobre la producción y las ganancias, que en este momento son muy grandes al lado de lo que importa la salud de los trabajadores, ¿no? Y eso es lo que venimos reclamando también. Bueno, Lore, muchas gracias por la comunicación, por la data y obviamente por las propuestas que vamos a seguir difundiendo. Acá en Alerta Spoiler y en La Izquierda Diario Multimedia tiene un espacio abierto y vamos a seguir difundiendo incluso la denuncia que acaban de hacer de más de 200 casos a este momento, pero siguen creciendo día a día de trabajadoras y trabajadores de la alimentación contagiados. Una fuerte denuncia, nos seguiremos comunicando. Un abrazo, Lore. Un abrazo a ustedes y bueno, un saludo para todos los trabajadores de la alimentación que en este momento la verdad es que están frente a esta situación y peleándola como pueden y nada, a poner en pie las organizaciones para que realmente las vidas de los trabajadores en este momento sean las que importen, ¿no? Perfecto.